Hola inversionistas, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar de una parte tremendamente importante de sus inversiones. Si ustedes están escuchando estos videos es porque están interesados en invertir en propiedad raíz en el Reino Unido y si no en otro sitio, igual esto aplica. Pero de la misma manera que una casa se construye, esa casa se construye en las bases. Se construye a través de mirando que el terreno eh, sea fuerte y pueda aguantar el peso de la casa, por ejemplo. Y dependiendo del terreno, se diseñan un tipo de bases, se diseñan un tipo de cimientos para poder empezar a construir hacia arriba y que cuando llegues a la finalización del proyecto no se caiga y que igualmente ese proyecto durante los años, a pesar de las variaciones en el terreno, variaciones en el ambiente, continúe ahí y que esa propiedad siga funcionando y siga produciendo. Entonces, lo mismo es para tu carrera en las inversiones. Si tú quieres correr y no tienes las bases suficientes, las bases correctas para lograr esa estabilidad de tus inversiones, entonces a largo plazo vas a sufrir. Entonces es muy importante que siempre que pienses en inversiones, empieces por acá, porque tus finanzas personales al fin y al cabo son lo que te va a dar lo que necesitas para esa estabilidad. Entonces, vamos a ver un poco de las tres cosas más importantes que tienes que tener en cuenta para tus finanzas personales y para que crees una, unas bases extremadamente fuertes para tus proyectos, ¿vale? Sin esto, te digo, y si lo has visto en mi bootcamp, sin esto es muy difícil crear un portafolio de inversiones porque en algún momento te vas a caer si no lo haces. Entonces, la primera cosa que tienes que tener en cuenta es tu presupuesto, ¿vale? Tu presupuesto. ¿Por qué el presupuesto es importante? Básicamente porque si tienes un presupuesto, vamos a saber que tú como inversionista sabes cuáles son tus números, ¿vale? Lo ponemos así, ¿cuáles son tus números? ¿Cuánto te gastas? ¿Cuánto te entra? ¿Cuánto te gastas? Y el flujo de dinero mensual. Recuerda que cuando tienes esto, que cuando sabes lo que te gastas, que es esto, lo que te entra, que es esto, y tienes un flujo mensual y lo sabes, mensualmente sabes cuánto es eso, y mensualmente presupuestas para lograr estas metas, porque últimamente un presupuesto es una meta, básicamente puedes trabajar para mejorar esto y cuando mejoras esto y lo incrementas, tu flujo de caja mensual, por eso mis canales se llaman Property Cash Flow, ¿sí? Flujo de caja de propiedad, es porque al final del día este flujo mensual es lo que te va a ayudar a soportar tus inversiones. ¿Por qué? Porque si tú has visto, alguna vez te leíste los libros de Robert Kiyosaki y si has estudiado finanzas, tú tienes en tus estados financieros, y a eso vamos ahorita, tú tienes acá tus entradas, que es lo que digo acá, tienes tus salidas, acá tienes tus activos y acá tienes tus pasivos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con tu flujo de caja mensual? Que tu flujo de caja mensual es lo que viene aquí en esta parte de acá, después de tus entradas y tus salidas. Y si tú tienes unas buenas finanzas personales, lo que va a pasar es que parte de esa, lo más que puedas, de este flujo de caja mensual, tiene que venir acá, a tus activos, ¿vale? Entonces, esa es una parte muy importante, el presupuesto, ¿vale? Entonces,
Vamos a ahorrar esto aquí para dejarte la primera parte aquí arriba. Y ese es tu presupuesto. La segunda parte que ya la acabo de mencionar un poco, pero que es parte de que este flujo mensual se vaya a tus activos, es que cada vez que recibas dinero en el mes, de tus salarios, de tus ingresos, de propiedades, de lo que hagas, es que destines un porcentaje de ese flujo mensual que te queda, ¿vale? Que es un porcentaje de eso y que lo mandes para tu cuenta de inversiones. Si has visto mi bootcamp de nuevo, vas a ver que una tercera parte de tus finanzas personales es que tengas cuentas divididas, que tengas unas cuentas, al menos tres. Una para tus gastos generales, otra para tus inversiones, ¿vale? Y otra para el largo plazo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Vamos a cambiar esto. Con tus gastos generales es básicamente lo que sale mensualmente de tu cuenta, ¿vale? Y pasa que en estos gastos generales, al principio de mes, tú deberías tener una cantidad un poquito más, pero muy parecida a lo que tienes tu presupuesto de mes. ¿Por qué? Porque a la hora de que tu cuenta de banco se va negativa, tú sabes que te has pasado tu presupuesto y no estás cumpliendo tu meta. Imagínate eso. Pregúntate en este momento una pausa. Pregúntate cuántas personas en tu círculo hacen esto. ¿Cuántas personas tienen una meta de gastos mensuales y trabajan para lograr esos gastos mensuales para poder no afectar este flujo mensual que luego parte de eso debe irse a tus inversiones, a tu cajita de activos? Súper importante. Ahora, si me devuelvo un poco acá, ¿cuánto de este flujo mensual deberías estar poniendo tú en tu cuenta de inversionista? Lo que más puedas. Si solamente puedes hacer 1%, empieza con 1%, porque en este caso estás creando un hábito para tus inversiones. Si tú ya puedes colocar más del 50% de ese flujo de caja en tu cuenta de inversionista, quiere decir que estás ya o estás muy cerca de lo que se llama la autopista financiera. ¿Vale? Al menos yo lo llamo la autopista. ¿Por qué es la autopista? Porque en ese momento te entra tanto dinero mensualmente, mucho más que tus egresos, que tus gastos, que puedes empezar a comprar activos muy rápidamente con este 50% o más. Entonces estás creciendo de una forma exponencial y significa que todo lo que has hecho en términos de propiedad, de inversiones, está funcionando muy bien. ¿Vale? Entonces esos gastos generales. En la cuenta de inversiones, es lo que acabo de decir, pon entre 1% y al menos el promedio de la gente que lo hace bien tiene un 20%, la gente que ya hace muy profesionalmente tiene más del 40%, ¿vale? Entonces imagínate que tú te lleguen que de flujo de caja mensual te queden 2.000 libras al mes, ¿vale? Y tú puedas poner de esto, puedas poner al menos 800 libras mensuales, ¿vale? Imagínate que si puedes más, 800 libras mensuales. En un año tienes cerca de 9.600 libras, ¿vale? Y ya esta es una cantidad importante, ¿vale? Una cantidad importante para poder empezar a invertir en propiedad. Si puedes poner, mira que si puedes poner el 80% de eso, tendrías más o menos unos 18, 20 mil libras. Y con eso, por ejemplo, en Reino Unido podrías estar comprando un apartamento pequeño. No en Londres, pero en otras partes sí. Entonces, imagínate la velocidad y la importancia de esto. Ahora, la otra parte de
las cuentas. Inversiones a largo plazo. Esta cuenta es dinero que tú pones para vacaciones y otros gastos que no son activos. ¿Vale? Esos no son activos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque una de las cosas que las personas con educación, con poca educación financiera hacen es que compran deuda o compran deudas y encima de eso pagan intereses. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tú compras un carro que en el momento en que lo sacas del concesionario baja de valor como un 50%. Y encima de eso estás pagando intereses sobre eso. ¿Me entiendes? Entonces, estás perdiendo valor y estás perdiendo valor de lo que compraste, no puedo decir activo. eh, Pierde valor lo que compraste y encima de eso tu dinero está pagando interés, que quiere decir que estás pagando mucho más realmente por lo que compraste. Esto lo que hace al final del día es erosionar tu flujo de caja mensual, ¿vale? ¿Por qué? Porque aumentas tus gastos, tienes menos flujo mensual, puedes colocar menos en tu cajita de activos y por lo tanto puedes invertir mucho menos. Entonces imagínate si tú tienes el hábito de comprar pasivos con deuda, entonces tienes que mirar eso para que puedas mejorar tu flujo de caja mensual, ¿vale? Esas tres cuentas. Y te dije que eran las tres cosas más importantes, pero, disculpa, pero se me olvidaba una muy importante. Entonces, realmente son cuatro. Dejémosla en cuatro. ¿Cuál es la cuatro? Que yo aparte de decirte esto, yo tengo otra cuenta, que es una cuenta de educación financiera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto es ser consistente con lo que les digo yo a ustedes muchas veces, que tienen que entender que el mayor activo de ustedes, ahora y siempre, va a ser su forma de pensar y su educación financiera. En general su educación, pero en este caso estamos hablando de financiera. Entonces, educación financiera, pensar y su educación. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú no has logrado los objetivos que quieres lograr en este momento es porque te falta aprender estrategias, te falta aprender mentalidad y te falta mejorar como inversionista para poder lograr esos objetivos. Pero si tú recibes solamente la información o la educación de gente que está a tu alrededor que no tiene los resultados que tú estás buscando, entonces básicamente esa educación financiera nunca va a ser la adecuada. ¿Qué pasa? Que cuando a mí me entra dinero mensual, ¿vale? Yo lo que hago es que en esta cuenta aparte que tengo, yo pongo al menos el 3% de esos ingresos para forzarme a que tengo que aprender más acerca de inversiones. So, podría ser educación financiera, de finanzas personales, uno nunca deja de aprender. Podría ser más educación acerca de propiedad, podría ser más educación acerca de otro tipo de cosas de inversiones. Entonces, miren lo increíble de tener unas finanzas personales fuertes, que sean congruentes con las reglas que debes seguir y que te permitan crear hábitos en el momento que recibes dinero para poder lograr que
tengas un fondo de inversiones en el cual esté pendiente preguntándote allí cuándo me vas a invertir, dónde me vas a poner a trabajar y que tengas una cuenta acá mismo que te esté dando esa respuesta. Entonces ven cómo funciona todo el proceso y cómo tienes que pensar y cómo las bases de un inversionista realmente funcionan para que ustedes puedan construir ese portafolio de casas, de empresas, de activos, de lo que quieran y últimamente conseguir esos resultados. Muy importante que lo miren, muy importante que empiecen a manejar esos hábitos en su vida, esos hábitos financieros, y en vez de quejarse que la vida está muy dura, que la inflación está muy alta, miren en lo que sí puedan ustedes afectar, que es la manera en que como ustedes manejan el dinero para poder lograr y poner estos hábitos en su sitio, que en el momento en que ustedes tengan, digamos, unas 5 7 propiedades y quieran invertir en más, lo que va a pasar es que, si borramos esto un momentico, lo que va a pasar es que vas a tener que manejar, si tienes 7 propiedades y todas te están trayendo ingreso pasivo, aquí, y estás engrosando tus activos con esto, lo que va a pasar es que ahí también tú tienes responsabilidades acá. A menos que hayas comprado estas casas con efectivo total, vas a tener unas responsabilidades financieras con los bancos, que son tus pasivos. Y básicamente, si algo pasa con esas propiedades, si el mercado cambia, tú tienes que tener la capacidad de saber tus números y saber cómo ese cambio te está afectando tu flujo de caja, ¿vale? Y cómo, si tienes que tomar alguna decisión financiera, cómo puedes responder de acuerdo a estos números. Entonces, digamos que tus ingresos mensuales sean 20.000 libras, por decir algo. Y tus egresos que sean 5.000 libras. ¿Vale? Son 5. Pero que por alguna cosa pasa en el mercado de que las casas dejan de producir y tú, de alguna manera, tienes que pagar de tu bolsillo, de tus otras entradas, otros 10.000 libras. ¿Vale? Entonces tendrías que saber que de tus entradas, realmente si se te fueron, si 10.000 libras de estas casas ya no te entran a ti, entonces estarías con 10.000 que te entran, esto es un ejemplo para que veas más o menos, y con 15.000 que te salen. Entonces estarías en menos 5.000 libras, ¿vale? Entonces, mira lo importante de que saber y tener estos números y conocer tus números mes a mes, porque si entras acá ya estarías en negativo y a menos de que tengas efectivo, que ese efectivo iría acá en los activos, a menos que tengas efectivo y puedas pagar esto por un tiempo mientras arreglas el problema de las casas, puedes entrar fácilmente a una bancarrota. ¿Vale? Entonces, por eso es súper importante. Entre más, y con esto termino, entre más dinero tengas, entre más activos tengas, más debes conocer tus números para que puedas tomar decisiones correctas. ¿Vale? De eso se trata, conocer tus finanzas, de tus decisiones que tomas y cómo las puedes tomar y qué tan rápido las puedes tomar, ¿vale? Espero que te haya gustado esta sesión y dale like, suscríbete, mándaselo a alguien que sabes que sepas que lo necesita. Y si tienes preguntas, escríbeme info@propertycashflow.co.uk, que allí estoy disponible para ayudarte y cualquier pregunta nos podemos reunir, una llamadita. Conmigo las cosas son súper sencillas, no te preocupes. Un abrazo y